Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno chicos, por cualquier cosa, si me desconecto nos volvamos a conectar chicos porque está lloviendo, entonces de pronto puede que se vaya la luz, entonces para que no pensemos que, o que se terminó la clase o que yo me fui, entonces nada más damos un par de minutos y volvemos a entrar por cualquier cosa nada más y si no, pues seguimos normal. ¿Qué trata? ¿Qué? Aguacero. Bueno, súper, está bien. Bueno chicos, entonces ya hoy termina el módulo del módulo 4, ya estamos en la semana 4, ¿verdad? Entonces hoy estamos finalizando y vamos a terminar igualmente con el HACCP, ¿verdad? O el HACCP y específicamente hablar de los análisis de peligro, que es la parte más importante que tiene el HACCP, ¿verdad? Como les decía anteriormente chicos, es como la estructura con la que nosotros vamos a sostener nuestro sistema de inocuidad, ¿verdad? Entonces llámese FCC o llámese, no sé, algún otro sistema ahí certificado, BRC, SQF, no sé, el HACCP siempre va a ser indispensable cuando tenemos procesos de eh, alimentos, ¿verdad? Entonces también podemos hacer un HACCP dentro de nuestra casa, ¿verdad? Yo sé que nadie se va a sentar a hacerlo, pero está pensado para que pueda ser genérico en cualquier ambiente donde se procesen alimentos, ¿verdad? Entonces, como por ahí para también tenerlo en cuenta. Bueno, avancemos un poquito. Bueno, es importante, chicos, hablar, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Del análisis de peligros. ¿Por qué? Bueno, el análisis de peligros nos dice que constituye el principio del HACCP, ¿verdad? Era lo que yo les decía a usted. Es como la parte más importante. También tenemos, previo al análisis de peligros, tenemos la conformación del equipo, ¿verdad? Tenemos ahí la parte también de descripción del producto, ¿verdad? También el uso previsto, tenemos el diagrama de flujo, ¿verdad? También la confirmación en sitio del diagrama de flujo. Pero vamos a ver, eso es importante, claro está, porque es parte esencial del HACCP, pero la parte esencial del HACCP, donde tiene su enfoque es en esta parte, el análisis de peligro, ¿verdad? Porque es lo que nos va a nosotros a determinar cuáles son los potenciales peligros que nos pueden llegar a afectar nuestro producto, ¿verdad? Y cuando hablamos potenciales es algo que puede llegar a ser, ¿verdad? Tiene todo para llegar a ser. ¿Alguien levantó la mano, chicos? Nadie. Bueno, entonces continuemos. Bueno, cuando hablamos de peligros, dice que es un agente. En términos de, porque la palabra peligro también puede ser relacionado en otros conceptos o en otros temas, pero específicamente en la parte de alimentos y en el hazard, cuando hablamos de peligro, estamos hablando que es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla y puede causar un efecto adverso para la salud, ¿verdad? Prácticamente que estamos hablando de un agente, como dice aquí, ¿verdad? Esos son los tres tipos de peligros que nosotros vamos a valorar por cada etapa del proceso, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los peligros biológicos, cuáles son los peligros químicos o físicos que pueden estar presentes en cada etapa de nuestro proceso, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir analizando. Pero lo vamos a analizar ordenadamente, ¿verdad? Sistemáticamente. Diferencias de peligro. Bueno, tenga presente que aunque dos empresas fabrican los mismos productos, los peligros serán distintos debido a las diferentes o a las diferencias de factores, en factores, ¿verdad? Y es importante eso también porque también la parte de manipulación, la parte de ambiente, las partes de condiciones, ¿verdad? Hacen que los ajustes sean diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque tengamos el mismo producto, no siempre van a ser los mismos peligros, ¿verdad? Entonces, siempre es importante también en consideración que un plan de HACCP, ¿verdad? O toda la estructura que tiene un plan de HACCP
no es simplemente tomar y copiarlo, ¿verdad? No es tan así como tan fácil que pareciera, porque tiene su análisis y es eh, básicamente que muy personal para cada empresa, ¿verdad? Entonces va a ir en función de todas las variables que pueden intervenir en los procesos. Dice que fuentes de los ingredientes, ¿verdad? Puede ser que sean diferentes, la formulación de preparación, equipos de elaboración. Yo creo que es muy importante también los equipos de elaboración. Muchas veces alguien puede tener una marmita y otra empresa puede tener otro tipo de producto para realizar esa etapa. Entonces no significa que tengamos que contemplar los mismos peligros en esa etapa. Entonces ahí ya nos va cambiando un poquito acerca del paso de desarrollo del análisis de peligros, métodos de elaboración y preparación, ¿verdad? La duración de los procesos. Muchas veces si tenemos temperaturas y si nosotros tenemos variaciones en tiempos y en calor, ¿verdad? Si aumentamos el calor y le reducimos el tiempo, pues ahí ya estamos generando un análisis de peligro particular y propio de nuestro propio proceso, ¿verdad? Entonces, y se hace mediante validaciones. Entonces, por eso es que nosotros debemos contemplar nuestros propios peligros, ¿verdad? Condiciones de almacenaje, ¿verdad? También las bodegas de almacenaje pueden ser diferentes. Eh, entonces, ahí pues valoramos diferentes tipos de peligros. Experiencias, conocimientos y actitudes del personal también hace que podamos valorar otros tipos de peligros, ¿verdad? Eh, Hablando un poquito de la revisión, ¿verdad? Siempre es importante considerar, por ejemplo, dentro del análisis que se realiza originalmente para un producto, que se debe revisar de manera obligatoria ante cualquier cambio que se produzca en aspectos como la materia prima, ¿verdad? Eh, ese producto que nosotros vamos a procesar, siempre es importante tener como esa inspección, toda esa revisión técnica que nosotros podemos darle previo al uso de la materia prima. La formulación de los productos, ¿verdad? El envasado, la distribución, la utilización de los productos siempre es importante. Componentes de peligro. El análisis de peligro está ampliamente reconocido como una disciplina emergente, como el método fundamental para el desarrollo de normas de inocuidad de alimentos y consta de 3 componentes esenciales. Y aquí ya vamos a ir aterrizando un poquito acerca de cuáles son esas variaciones que nosotros vamos a ir analizando dentro de nuestro análisis de riesgos en este caso. Entonces, la evaluación de riesgo, la gestión de riesgo, ¿verdad? La comunicación del riesgo siempre es importante, por ahí valorarla. Y bueno, son este, elementos esenciales que nosotros debemos ir eh, contemplando a la hora de desarrollar nuestro análisis. Un poquito acerca de la evaluación de los peligros, ¿verdad? Determinar cuáles son los peligros e identificar sus efectos inmediatos, transitorios, a largo plazo sobre la salud de la población. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se realiza un análisis de riesgo en donde se identifica la severidad y la probabilidad de que estén presentes los peligros. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, vamos a ver quién tenemos aquí, a, a Raquel. Raquel, cuando estamos hablando ahora que tenemos severidad y probabilidad que estén presentes dentro de nuestros peligros. Cuando hablamos de la severidad, ¿qué estamos analizando ahí en la severidad? Hola, profe. Hola. ¿Me puede repetir? Es que está lloviendo, casi no lo escucho. Ok, yo le pregunto que cuando estamos haciendo la evaluación de riesgos, ¿verdad? Vamos a identificar la severidad y la probabilidad que están presentes dentro de los peligros. Entonces, la pregunta es, cuando hablamos de severidad, ¿qué entendemos por la severidad de los peligros en esta evaluación? A lo que, a lo que se ve en físico, profe.
Sí, cuando usted hace la evaluación del peligro, ¿qué entiende usted por la severidad? ¿O qué es lo que está evaluando usted en la severidad? Como ver cuánto tiempo tiene de vida útil, podría ser. Valorar cuánto tiempo dura. Más o menos. ¿Qué se le puede ocurrir más? Eh, es que todo depende del proceso que se maneja, dependiendo la forma en que se maneja el proceso desde la materia prima. Por ejemplo, estamos con el proceso de menudos. Si no lo enfriamos en tiempo, va a tener una vida útil menor a la de un proceso correcto. Mm, mm, sí, sí, sí. Digamos que por ahí más o menos va. Por ahí más o menos va la ruta. Cuando hablamos de evaluación de, por ejemplo, ahorita de severidad, podemos definirlo como que se refiere al grado o al impacto que puede tener un peligro para la salud del consumidor si no se controla adecuadamente. Eso es lo que queremos entender con severidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una severidad, no sé, dependiendo nuestra tabla de análisis, ¿verdad? Puede ser que sea alta, media o baja. Entonces, si por ejemplo, no sé, una tuerca, por ejemplo, una tuerca se va en un pollo entero, ¿verdad? ¿Qué tan severo puede llegar a ser este que llegue al consumidor esa tuerca, ¿verdad? Entonces, ahí viene nuestro análisis. Es una probabilidad, pero ¿qué tan severo puede llegar a ser que alguien se coma esa tuerca? ¿Verdad? Indiferentemente, pues, digamos que una tuerca hay un tamaño como un anillo, difícilmente alguien se puede llegar a comer una tuerca porque primero que nada el pollo tiene que ser este cocinado, ¿verdad? Tiene que tener cocción. Entonces, no es un alimento ya procesado, listo para el consumo, como, no sé, como una galleta o algo así, que nada más de abrirlo y comerlo. Entonces, ya ahí nosotros vamos a ir evaluando nuestra severidad y eso lo hacemos pues cuando estamos evaluando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos hablando de la severidad, ¿cierto? Más o menos, Raquel. Sí, profe. Bueno, por ahí más o menos también andaba con lo suyo, porque igual también si nosotros reducimos por ahí el tiempo de vida útil de un producto, pues también puede ser que llegue a afectar la inocuidad del alimento, ¿verdad? Que no sea tan seguro. No sé, habría que analizarlo. Pero más o menos la severidad se sabrá cuando tenemos un peligro que sea físico, químico, biológico, qué tan severo puede ser para la salud el consumo de no controlado de ese peligro. Por ahí más o Profe, menos. perdón, ahí es que hay unos productos que son inyectados, por ejemplo, los Pollolandia y los granjeros son inyectados con aguja y hay en ocasiones que las agujas se han quebrado. ¿Ves? Entonces, cuando se hace su análisis de peligro, usted eso lo evalúa como un análisis en la parte que sería eso, físico, químico, biológico. Físico. ¿Segura? No, no, Ah, sí, no, sí, porque sí, 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 no, no, no. no, sí, sí es Es físico, porque físico, pero es que eso se introduce entre la carne, digamos. De hecho, cuando eso pasaba, ujú, eso era un PCC y cuando eso pasaba, entonces esos lotes salen como cada hora. Están marcados por hora conforme va saliendo. ajá, Y se revisa el registro constantemente cada media hora, o digamos, calidad cada media hora y operaciones, producción cada media hora. Entonces, cuando se identificaba una aguja que estaba quebrada, todo ese lote tenía que retenerlo, pasarlo por el detector de metal y si no identificaba nada, todo eso se desechaba. ok. Sí, a veces es muy complicado detectar una partícula tan pequeña, ¿verdad? Pero sí, es un peligro físico de los productos. Entonces, ahí hay que determinar la severidad. Y ahí sí, bueno, como ya es un producto para cocinar y no se va a ver el material, entonces sí tiene su severidad alto. Y eso es importante que lo mencionara porque igual va a depender, y era lo que les mencionaba antes, era
todo ambiente o todo plan de desarrollo del HACCP va a ser diferente porque tenemos situaciones y tenemos actividades diferentes, ¿verdad? Entonces siempre va a depender. Por ahí Absalón tenía la mano levantada, ¿nos iba a decir algo, Absalón? Sí, en la planta de alianza de la que abajo, todo producto que pasa por los generadores tiene un imán y un sensor. Normalmente, como nosotros somos de limpieza, lo tenemos que abrir para limpiarlo. Y la cantidad de metales que hay en el producto, pues, si no estuviera en nuestras manos y se fuese de los sacos, sería una quiebra total para la planta. ¿Qué tipo de producto es? Es alimento para vaca, cerdo, todo. Ah, ok, sí, a veces no sé por qué, tal vez pensamos que porque son alimentos para animales bajamos muchas veces los controles, ¿verdad? Entonces muchas veces son más permisibles pensando que como son animales no importa lo que vaya a pasar, pero es igual y que el de consumo humano, así deberían ser los controles estrictos también. Bueno, chicos, entonces ya analizamos un poquito la parte de severidad. Más o menos ya nos va quedando un poquito claro. Ahora hay que amarrarlo con la probabilidad. Nancy, cuando hablamos de probabilidad, ¿qué estamos refiriéndonos a probabilidad? Nancy, No me lo escuché, perdón. cuando hablamos de probabilidad, ¿qué estamos refiriéndonos a probabilidad en la evaluación de peligros? Digamos, en la área que yo estoy, los peligros son que no se vayan guantes dentro del pollo, o bueno, unos entran con pulseras, a veces también. No, pero sí, ok, pero yo te decía la probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, ¿qué entendemos por probabilidad cuando estamos evaluando en los peligros? Bueno, cuando hablamos de... No sé, profe. Ok, ok. Bueno, cuando estamos hablando de probabilidad, es las probabilidades, cuando nos referimos a probabilidad, es la probabilidad de que un evento ocurra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan seguro, qué tan probable puede ser que el evento ocurra? Entonces, siguiendo el ejemplo de Raquel, ¿qué tan probable es que la aguja ocurra, que se quiebre dentro del pollo, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Absalom, ¿qué tan probable es que tengamos dentro de las partículas metales al final del proceso o en el proceso, Absalom? Esa es la probabilidad. Entonces, cuando estamos evaluando, vamos a determinar la probabilidad, igual sea eh, alta, media, baja o remota, que puede ser algo muy poco probable que ocurra. Entonces, eso es cuando hablamos de probabilidad, ¿verdad? Entonces ya asociando y asociando los dos, ¿verdad? Severidad y probabilidad, nosotros ahí es donde vamos a determinar la evaluación de peligros dentro de nuestro análisis de peligros de los alimentos. Entonces, probabilidad de que ocurra un evento eh, con un peligro específico en un alimento, eso es lo que podemos verlo, ¿verdad? Que ocurra un evento, qué tan probable es que pueda llegar a ocurrir el evento, y si ocurre el evento, qué tan severo es el evento, ¿verdad? Así lo podemos ir analizando. Bueno, vamos acá. Voy a pasar, ok. Cuando hablamos de gestión de riesgo, ¿verdad? Es cómo administramos, cómo gestionamos esos riesgos. Bueno, dice establecer las medidas apropiadas de control con el fin de prevenir, reducir o
minimizar estos riesgos a un grado insignificante. Nosotros, no sé si recuerdan, pero siempre habíamos hablado de riesgos y peligros, ¿verdad? Aquí, chicos, lo más importante es que por más que nosotros queramos ocultarlos o queramos disfrazar los riesgos, nuestra vida y nuestros procesos, ¿verdad? Igualmente siempre vamos a estar anuentes a, a peligros, ¿verdad? Entonces es algo muy normal que nosotros los tengamos, pero lo que no es normal es que nosotros no hagamos nada para controlarlo. Y eso es básicamente lo que nos habla este concepto. Nosotros tenemos los peligros y los riesgos. Bueno, nosotros cómo vamos a evaluar o qué medidas nosotros vamos a hacer para identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos asociados con la seguridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, desde el inicio hasta el final. Hay muchas maneras de cómo hacerlo, ¿verdad? Vamos a identificar los peligros, los vamos a evaluar, vamos a establecer controles de riesgo, vamos a establecer un monitoreo con una verificación y vamos a tener una gestión de crisis y respuesta para cuando ocurra cualquier eventualidad. Entonces, básicamente eso es lo que entendemos cuando hablamos de riesgos, ¿verdad? Cómo vamos a identificar, evaluar y controlar esos peligros asociados. Recuerden que no es ningún pecado tener peligros y riesgos dentro de nuestros procesos. El problema es no tenerlos identificados. Comunicación del riesgo, ¿verdad? Aquí es otra parte. Entonces, determinar el mejor método de comunicar esta información a la población afectada. Igual lo que les decía, ¿verdad? Es fundamental en esta parte la gestión de riesgo, ¿verdad? Esa evaluación que les decía anteriormente, y especialmente en áreas críticas como la seguridad alimentaria, en la salud pública y la protección del medio ambiente, siempre es importante mantener una comunicación del riesgo, pero sobre todo con transparencia, ¿verdad? Si algo ocurre, nosotros no tenemos que ocultar absolutamente nada, es peor ocultarlo. Entonces, yo sé que muchas veces no depende de nosotros. Muchas veces ocurre algo y se trata de manejar a lo interno, más bien que no salga ni del departamento de calidad, ¿verdad? Pero cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos de alimentos, que son alimentos para la población, siempre debemos ser muy transparentes a la hora de manejar información que puede ser importante para la población. Igual con claridad, ¿verdad? Siempre es importante gestionar la comunicación con claridad y ser clara, precisa y fácil de entender para el público. Muchas veces yo no les puedo hablar a las personas tal vez de inocuidad, de peligros biológicos, físicos y químicos, porque no todas las personas podemos tal vez dominar o no tienen como esa noción de conceptos técnicos de alimentos, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante tener esa claridad a la hora pues de comunicar. La relevancia siempre es importante también comunicar de manera relevante y contextualizar la importancia de esos riesgos, ¿verdad? Buscar las oportunidades, participación, ser muy coherente también con lo que se va a comunicar, ¿verdad? Imagínense que nosotros, digamos, es que tenía altos niveles no sé, de salmonela, ¿verdad? Tal vez X producto y aquellos que se lo comieron corren el riesgo de morirse. ¿Verdad? Entonces, obviamente que tal vez no nos vamos a decir cosas exageradas, pero simplemente tal vez es porque tal vez no fuimos coherentes, actuamos con el calor del momento y no supimos transmitir la información. Entonces, bueno, todo eso, tratamiento de la comunicación siempre es importante a la hora de gestionar la comunicación. Otro tema importante en la comunicación me parece a mí que es la adaptabilidad. Entonces es importante adaptar la comunicación en riesgo a las necesidades específicas de cada grupo de interés, entonces teniendo en cuenta factores como la cultura, el nivel de educación y las preocupaciones individuales de cada uno, ¿verdad? Entonces puede ser que sea importante para aquellas personas que tengan, no sé, alguna enfermedad cardiovascular, o para algún tipo de sector.
¿verdad? Entonces, no sé, dependiendo del peligro, dependiendo del tipo de análisis que se quiera comunicar, siempre es importante buscar esa adaptabilidad. Entonces, en resumen, podemos decir que la comunicación efectiva de riesgo es esencial para promover la seguridad y proteger la salud pública. Entonces, aunque no sea un factor determinante del análisis, la comunicación corre una gran participación a la hora de gestionar adecuadamente nuestros riesgos, ¿verdad? Porque es la manera como nosotros vamos a comunicarnos para con los demás. Eh, el análisis, bueno, el procedimiento del análisis de pedidos se ha subdividido en 5 actividades: revisar los materiales incorporados, evaluar las operaciones de elaboración, observar las prácticas reales de operación y efectuar mediciones y analizar las mediciones. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas y buscar su importancia. Entonces, revisar los materiales incorporados. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, dice, se necesita el riesgo de descripción que elaboramos en las etapas preliminares, así como la lista de ingredientes de productos y otros materiales utilizados durante el proceso de elaboración. Aquí, chicos, yo les comentaba que era importante tener claro el diagrama de flujo. ¿Y por qué el diagrama de flujo? Bueno, porque aparte que nosotros tenemos que hacer una revisión en sitio, ¿verdad? Dentro de la planta, con el diagrama de flujo nosotros vamos a describir cada una de las actividades que nosotros tenemos o cada uno de los procesos de inicio al final, y mediante esas etapas nosotros vamos a ir evaluando cada uno de esos peligros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recepción de materia prima. ¿Cuáles son los peligros de la recepción de la materia prima? Entonces buscamos los peligros relacionados en relación de recepción de materia prima. Entonces buscamos los peligros físicos, biológicos, químicos que puedan tener, ¿verdad? Tanto en químicos, tal vez que tenga altas concentraciones de plaguicidas, por ejemplo, tal vez con alta humedad, ¿verdad? Con, no sé, los biológicos casi siempre o siempre podemos hacerlo más que nada con muestras a laboratorio, ¿verdad? Si no tenemos el equipo dentro de nuestras instalaciones, pues nosotros tenemos que buscar eh, hacer las pruebas por laboratorio. Entonces casi siempre no vamos a poder tener el resultado a la mano, pero sin embargo pues nosotros mandamos a hacer nuestras muestras de igual manera. Vamos a ver, no se me ocurre también cuando hacemos ahí, por ejemplo en la leche, cuando están estos señores de la Dos Pinos, hacen una recepción, van a ir recolectando la leche, y si una muestra de leche sale alta, no sé, tal vez con algún producto, tal vez con algún alto, no sé, nivel de agua, no sé, cualquier variable que ellos crean que no cumpla con algún parámetro, puede ser rechazada. Ahí se hace una evaluación previa y bueno, este es parte esencial del análisis de peligros que ya ellos tienen dentro de su análisis. Entonces, por eso siempre va a depender nuestro tipo de producto. Entonces, por eso nos sirve mucho el diagrama de flujo, porque vamos a hacer una descripción de cada etapa del proceso, también cuando se incorporan materiales, y mediante esas etapas nosotros vamos a ir analizando los peligros que puedan estar afectando a cada uno de las etapas del proceso, ¿verdad? Evaluar las operaciones de elaboración. Bueno, al finalizar la finalidad de identificar todos los posibles peligros relacionados con cada operación de elaboración, con el flujo de productos, con las rutas habituales de tránsito de los colaboradores. Empleados suena muy feo, de los colaboradores. Entonces, siempre es importante por ahí tener en consideración esa ruta, ese flujo donde está el producto, y nosotros ir evaluando esas rutas, ¿verdad? Muchas veces tenemos contaminantes y no nos damos cuenta, porque puede ser que sea por corrientes de aire, ¿verdad? Porque tal vez no sé, el flujo de la que nosotros tenemos no es el adecuado y estamos teniendo una contaminación de lo limpio a lo sucio, y debemos hacer, no sé, una mejora, tal vez una pared, o corregir el flujo como tal, ¿verdad? Entonces siempre es importante también por ahí evaluar
esas condiciones que no se manejan en algunas ocasiones. Observar las prácticas reales de operación. Bueno, el equipo HACCP debe estar sumamente familiarizado con cada detalle de la operación en estudio, ¿verdad? Para identificar distintos peligros, los cuales debe registrar en el formulario pertinente. Entonces, examinar, observar, considerar, este, analizar. Siempre es importante ir controlando cada uno de estos etapas, ¿verdad? Que puedan afectar mi operación, ¿verdad? Siempre es importante tener ese despertar, ¿verdad? De lo que es observar, estar ahí anuente a registrar cualquier tipo de movimiento que nosotros podamos llegar a considerar como un potencial peligro y analizar, ¿verdad? Siempre es importante que nosotros pues vayamos a ir analizando. Cuando hablamos de examinar, nos dice que la operación durante el tiempo suficiente como para estar seguro de que abarca las prácticas o procesos habituales. Aquí muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, cuando hacemos una actividad tantas veces, creamos como un sentido de confianza, ¿verdad? Entonces ya lo vemos todo tan igual que nosotros dejamos de estar examinando, ¿verdad? Entonces siempre es importante, tal vez, por eso muchas veces en algunos casos hacen cambios ahí de cada cierto tiempo para que las personas que están en un área de proceso puedan estar validando, verificando, examinando cualquier peligro que tal vez una persona no estuvo viendo. Entonces, por eso es que siempre, algunas veces, algunas organizaciones o empresas hacen esos cambios para que las personas puedan estar refrescando procesos y que no sean siempre tan monótono como el que tuviera si no tuviera como esa rotación, ¿verdad? Observar, una cosa es ver y otra cosa es observar. Dice que observar a los empleados y preguntarse, por ejemplo, si un producto crudo contaminado podría ser a su vez infectado las manos, los guantes, los operarios, o contaminar el equipo que luego estará en contacto con los productos tratados o el producto final. No sé, chicos, aquí siempre es importante observar. Yo creo que una persona que le guste observar siempre va a ver un poquito más allá de lo que cualquier persona puede estar viendo, ¿verdad? Entonces, por eso la diferencia entre ver y observar es diferente. Dame un segundo, perdón, chicos. Ok, sí, entonces chicos, es importante, por ahí les decía yo también a ustedes, no sé si se los comentaba o se los comentaba a otro grupo, que las personas de limpieza tienden siempre a ver mucho, a ser muy observadores y tienen un alto grado de observación porque van conociendo muy bien los procesos, van conociendo muy bien las personas, ya ellos saben cuáles son las personas que son como más desordenadas, ¿verdad? Cuáles dejan las áreas más sucias, cuáles son esas personas que en realidad podrían llegar a estar afectando de una u otra manera tal vez algún proceso. Entonces, por ahí es más activo una persona que observa, ¿verdad? Que es consciente y presta atención a lo que está viendo, va más allá de simplemente percibir visualmente un objeto y enfoca la atención en detalles. Esta parte es muy importante porque nosotros vemos superficialmente, pero cuando ya nosotros nos sentamos a observar, eh, vemos detalles. Yo no sé, tal vez las chicas son un poquito ahí como más observadoras, pero estoy seguro que también aquí algunos otros también pueden llegar a ser observadores y yo creo que de eso se trata. Yo creo que no tiene género alguien que sea observador, que le guste estar viendo un poquito de más allá. ¿Quién tiene la mano levantada? Raquel. Yo, profe, a mí me gusta ser observadora en mi proceso.
Le gusta Todo estar... el tiempo veo algo. Todo el tiempo mis compañeros pueden estar encima de todo el desorden que nunca ven nada. Se hacen los, como dicen los loquitos. Sí, yo creo que cuando uno ya tiene esa habilidad, porque al final se convierte en una habilidad, es parte de donde estamos ahora. Yo creo que va a ir muy relacionado con nuestro día a día. Y no sé si le pasa también, pero no solamente en los procesos, sino también en su vida diaria. Ya usted se vuelve como muy observadora cuando llega a la casa, cuando ve tal persona, ¿verdad? Ya usted se sabe ir viendo y observando detalles que la hacen a usted tomar, este, no sé, alguna característica o algún patrón en específico que le manda a usted una alerta por ahí, ¿verdad? Entonces es importante por ahí tener ese despertar, como dice Raquel, uno a veces anda viendo un poquito más allá. Y de verdad lo llamo a hacer más que ver qué es lo que hace la gente comúnmente, a ser observadores y a ver en detalle lo que nosotros tenemos en el entorno. Considerar, bueno, las prácticas higiénicas y anotar los peligros existentes. Siempre es importante estar considerando cualquier condición de nuestro entorno, ¿verdad? Analizar, bueno, ya una vez que nosotros observamos, examinamos, ¿verdad? Consideramos, ahora sí, vamos a analizar. Y eso tiene como un cierto orden lógico, ¿verdad? Cuando ya usted está observando cierta conducta, ya usted la va a analizar y se va a decir, mira, voy a ver qué va a hacer esa persona con eso que tiene en la mano. Lo voy a dejar. Y usted lo deja, le da tiempo, le da tiempo, no sé, cierto tiempo prudente que usted crea. Y ya usted empieza a analizar, ah, bueno, sí, fue y se lavó las manos. Ok. Pero es importante analizar y no tomar decisiones a primeras, ¿verdad? Porque parte también de nuestras características es analizar, ¿verdad? Si nosotros tenemos información, si nosotros tenemos ese insumo, nosotros debemos valorarlo y analizarlo. Dice que analizar si el producto contempla una etapa de eliminación que destruye todos los microorganismos. En caso afirmativo, se debe concentrar la atención de posible contaminación cruzada tras esta operación. Y bueno, era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Entonces, si estamos teniendo un peligro, no sé, físico, y tal vez pueda ser parte de una persona que lo pueda llegar a incorporar, bueno, ir analizando cómo puede ser esa situación, ¿verdad? O cómo se viene dando esa situación, qué peligros no estamos nosotros o qué situaciones no estamos controlando para poderlas controlar, pero eso se hace mediante un análisis. Efectuar mediciones, bueno, se refiere a que tal vez resulte necesario medir algunos parámetros importantes de elaboración con el fin de confirmar las condiciones reales de operación. Entonces, algunos ejemplos va a ser medir la temperatura, medir el tiempo, medir dimensiones, medir la precisión, medir el pH, ¿verdad? Medir el AW, este es el parámetro del agua. Y bueno, es importante, chicos, siempre las mediciones. Nosotros no podemos meter el dedo en el agua y decir que así ya está frío, ya está caliente, déjelo así. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tener un respaldo de una medición para poder tomar decisiones. Entonces, por ahí también hay siempre una frase que nos llama mucho la atención que dice que lo que no se mide no se controla. Y siendo así, nosotros no podemos controlar lo que nosotros no estamos midiendo. Y de ahí la importancia que nosotros tenemos que tomar decisiones en base a resultados. Entonces, lo que les comentaba, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a tomar una decisión, si usted me dice, es que necesito que tenga no sé, el chiller, porque no están, no, necesito que detengan el chiller porque no está dando la temperatura. Y usted le dice, ¿cuánto está? No sé, pero es que está muy baja. ¿Verdad? Pero ¿cuánto? No, no sé, pero yo sé que está muy baja. El yo sé no existe, el yo sé no sirve, el yo sé es una medida que no se debe ni tan siquiera decirle a un supervisor, porque siempre buscamos esa supervisor, ¿verdad? Entonces,
No es lo mismo que yo llegue y le diga, necesito que detener el proceso o necesito darle más temperatura al chile porque si no lo voy a detener porque está en, no sé, en 6 grados y ocupa estar en 4.2. ¿Cuál es la temperatura al chile? ¿Quién me ayuda por ahí? De 0 a 4.4. De 0 a 4.4. Bueno, por ahí anda. Ah, bueno, todavía estaba fuera del parámetro con 4.2. Entonces, ¿ves? Entonces, si está en 6, yo le puedo decir que lo tenemos que controlar esa temperatura. Entonces, por ahí pasa el tema de efectuar mediciones y tener siempre el respaldo de las decisiones en base a resultados. Eh, bueno, medir la temperatura. Ahora sí, vamos aquí a lo que les comentaba anteriormente. Dice que se considera el tratamiento térmico o calentamiento y las operaciones de enfriamiento o refrigeración. Cuando se efectúa el tratamiento térmico, se recomienda efectuar la medición en el punto más frío del producto, pero si se evalúa el enfriamiento o refrigeración, se debe medir el punto más caliente. Cuando Stephanie, ¿estás por acá? Stephanie, Sí, señor. cuando hablamos del tratamiento térmico, ¿verdad? ¿Qué cuidados debemos de tener ahí en un tratamiento térmico? Y hay de ajustar la temperatura adecuada de los productos. Súper, sí, súper. Eso es muy importante también, ¿verdad? Mantener la temperatura adecuada, mantener uniformidad también en la temperatura. Otro punto importante siempre es tomar en consideración el monitoreo. Entonces, si nosotros no podemos mantener un tratamiento térmico, si nosotros no le estamos dando un monitoreo, mantener registros, ¿verdad? Verificaciones, validaciones. Entonces, todo ese tipo de acciones son las que nosotros vamos a ir controlando para mantener uniformidad en la medición de temperatura en un tratamiento térmico cuando estamos hablando de previamente un producto. Super, Stephanie. Medir tiempo y temperatura. En los procesos de cocción, pasteurización, enfriamiento, el envasado, el almacenamiento y la descongelación y reconstitución. Bueno, básicamente chicos, cuando hablamos de medir tiempo y temperatura, esto implica exponer el producto a temperaturas específicas, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo determinado para eliminar microorganismos patógenos y garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, siempre es importante y es crucial seguir las pautas y las recomendaciones de temperatura y tiempo establecido para el tipo de alimento y el método de tratamiento térmico utilizado. Entonces, si yo estoy usando una pasteurización, que es temperatura para eliminar bacterias o cualquier patógeno dentro de la parte microbiológica dentro de la leche, entonces yo tengo que tener mi validación de cuál va a ser esa temperatura a la cual yo voy a procesar mi materia prima, en este caso la leche. Entonces, previamente pues tenemos una validación con registros y verificaciones y bueno, empezamos con nuestro tratamiento. Siempre es importante mantener las temperaturas que se dispongan para cada tipo de proceso de cocción o pasteurización o X producto de medición de temperatura y tiempo que nosotros vayamos a realizar. Medir dimensiones, bueno, medir las dimensiones de los recipientes utilizados para mantener los alimentos que están enfriando y profundidad de las masas alimentarias. Entonces siempre es importante tener en consideración los recipientes porque pueden llegar a ser parte esencial de algún tipo de formulación. Por ahí tenemos eso es un pie array, ¿verdad? Que nosotros utilizamos para tener una medida un poco exacta que nos ayuda a la hora de tomar mediciones y dimensiones. Medir la precisión, bueno, por ahí siempre hemos visto ya sus manómetros, ¿verdad? Dentro de algunos tipos de productos y dice que medir la presión, el espacio libre, el procesamiento, el ventilado, el ajuste del cierre del envase, las temperaturas iniciales y cualquier otro factor crítico
para la buena ejecución del proceso programado. Por allá vamos al manómetro para ver cómo está la temperatura y lo ajustamos. Siempre es importante que ese manómetro se encuentre calibrado, ¿verdad? Para poder tener una validación de que se está realizando el proceso pues adecuadamente, y es importante, como les menciono, tener esa verificación y esa precisión de nuestros manómetros en cualquier tipo de proceso. Medir el pH, chicos, es importante también, el del producto durante el procesamiento y también del producto acabado, y medirlo a temperatura ambiente si es posible. No sé, el pH va a depender del tipo de producto que nosotros vayamos a analizar. Entonces puede ser que sea crucial, puede ser que no sea crucial. Es importante en cuáles productos, por ejemplo el agua, cuando se va a incorporar el producto, entonces por ahí tomar mediciones de cómo se encuentra el pH, ¿verdad? No sé, dependiendo del tipo de alimento que nosotros vayamos a utilizar, siempre es importante manejar mediciones de pH. Al igual que el AW, ¿verdad? Se refiere a la medida de la disponibilidad del agua en la que un producto o sustancia se expresa en una fracción, y va a variar entre 0 a 1. ¿Quién tenía la mano levantada? Yo, profe, Cuéntame. una consulta. Eh, eh, me- ¿Usted me puede explicar qué es el CPH? El CPH, ¿Sí? vamos a ver. ¿Dónde lo viste? Es el CPH. No, pero sigamos, es que quiero porque digamos, en el trabajo, ahorita digamos, está un poco escaso lo de las ventas. Y entonces salió que el CPH que está muy bajo, entonces nos están trasladando a departamentos diferentes, porque digamos, porque ellos hablan de el tipo de hora por producción para no afectar indicadores y esas cosas. Y me pareció familiar, entonces podrías usted explicarme de eso, o no lo tiene ahí como. Así como suena, C de casa, P y H. Sí, señor, el CPH. Vieras que nunca había. ¿Qué tipo de proceso es el que usted tiene, en el que trabaja? El centro de distribución de verduras y abarrotes. Bueno, yo cuando he escuchado así de CPH, más o menos lo que quiere decir es como contaminación post-harvest, algo así es que mencionaban. Yo a lo que entiendo, ¿verdad? Es como la contaminación después de una cosecha, y ocurre en la recolección de los alimentos, y puede ocurrir en varias etapas del procesamiento, pero no sé si sea eso lo que usted me habla, porque también puede haber, no sé, problemas de contaminación microbiológica, química y física en las prácticas de manejo y almacenamiento de los productos, control de calidad y seguridad de los alimentos, básicamente que es la contaminación post cosecha. Entonces puede ser que tengamos eh, alimentos post cosecha contaminados. Entonces siempre es importante asegurar la, la seguridad de los alimentos que puedan estar afectando, ¿verdad? Entonces no sé si sea por ahí el tema que les hablan a ustedes. Puede ser algo de post cosecha, posterior a la Sí, es cosecha. porque yo, yo le, yo le he pedido a mi jefe que me explique, pero él dice que son por horas y eso, entonces a mí o sea, no me queda así. Que son por horas. Ajá, que la hora por producción del personal, digamos, que si hay mucha gente y hay poquita producción, digamos, eso afecta a los indicadores y eso afecta, digamos, la producción y del CEDI, digamos, del centro de distribución. Ya, sí, bueno, entonces no es lo que yo le estoy diciendo, no sé, habría que entender un poquito más como el término como tal, pero cuando yo he visto eso es como contaminación post cosecha, pero no sé qué será con el CPH específicamente.
Está bien, profe. Ahí disculpas entonces por quedar. De tarea. Sí. Bueno, hay cualquier cosa, si no lo escribe en un papelito y me lo manda para ver cómo es, si es así como CPH. Está Bueno, bien. está bien. Bueno, continuando chicos, les decía que el AW ya vimos un poquito acerca del pH, ¿verdad? Como tal. Ahora es importante, o más bien les comentaba que es como la actividad del agua, que es una medida de la disponibilidad de agua en un producto o sustancia y se expresa en una fracción que varía entre 0 a 1 y donde se representa la ausencia total del agua y 1 indica la presencia del agua pura. Básicamente que ese producto o este aparatito nos va a decir qué tan disponible está el agua entre esa fracción. Como les decía, 0 representa ausencia total del agua y 1 indica presencia de agua pura. Entonces es un medidor básicamente que pasa o no pasa y eso es lo que nos ayuda a nosotros. Medir la actividad del agua es crucial en la industria de los alimentos y en cualquier otro campo porque nos garantiza la presencia de agua potable y estabilidad y seguridad en la calidad de los productos. Entonces, por ejemplo, en la industria de los alimentos, el control de la actividad del agua es fundamental para prevenir el crecimiento de microorganismos que podrían causar deterioro o enfermedades transmitidas en los alimentos. Eh, entonces, para eso nos sirve el AW. Analizar mediciones, chicos. Entonces esta área debe realizar una persona competente, es decir, con formación científica apropiada para interpretar correctamente los datos obtenidos. Básicamente que tampoco vamos a traer un científico de la NASA para que nos haga mediciones, simplemente con ese expertise, ¿verdad? Con esa formación, con esta experiencia, la persona puede ir analizando las mediciones que se van realizando. Eh, yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes dentro de sus áreas, pero es que parece mentira, pero una vez yo estaba en un proceso y estábamos llevando un curso y llegó una señora y le dijo al que estaba llevando el curso, es que yo tengo muchos años de estar, yo tengo muchos años de estar en mi proceso, tenía como más de 20 años la señora, y yo ya me sé todo, yo ya no tengo que aprender nada porque yo me lo conozco de arriba hacia abajo. Y es un pensamiento erróneo, chicos, aunque uno tenga tantos años, ¿verdad? De un proceso, siempre uno termina aprendiendo algo, ¿verdad? Uno siempre va adquiriendo pues nuevo conocimiento, ¿verdad? Los procesos van cambiando, van evolucionando también los peligros, entonces siempre vamos a tener que controlarlos y como les decía, es un pensamiento erróneo pensar de esa manera. Nos pasa igual que las personas, nosotros podemos, por más que conocer a una persona, pues siempre vamos a siempre vamos a encontrar algo nuevo a esa persona. Entonces, así pasan los procesos, siempre nosotros vamos a tener que identificar pues cosas nuevas por más tiempo que nosotros tengamos. Claramente, tal vez la curva de análisis puede ser más corta porque ya conocemos muchas variables que intervienen, pero aún así siempre tenemos que estar en consideración de los que los peligros son emergentes y pueden estar en cualquier momento. Bueno, lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Yo creo que ya está muy claro un poquito acerca de los peligros físicos, pero dice que son presencia de objetos extraños en los alimentos que pueden causar dolencias y lesiones. Podemos definirlo como aquellos objetos contundentes que no son propios del producto y que son incorporados. Puede ser el resultado de una contaminación o de las malas prácticas en muchos puntos de la cadena alimentaria. Como les decía, el curso, o más bien, la cadena de abastecimiento de un producto, ¿verdad? Que inicia desde la recepción de materia prima hasta el producto terminado, puede ir pasando por diferentes etapas y en cada etapa de ellas puede tener un peligro físico. Por eso siempre es importante que nosotros mediante nuestro diagrama de flujo tengamos esa descripción y podamos ir evaluando cada etapa, cada peligro. Cada peligro son físicos, químicos y biológicos. Aquí siempre vamos a detectar metales
piezas de metales, vidrios, piedras, astillas de madera, joyas, botones, colillas de cigarro, ¿verdad? Lapiceros, pedazos de guantes, ¿verdad? Agujas que nos hablaba por ahí, este, Raquel, em, alfileres, ¿verdad? Cuchillas, huesos y espinas. Y podemos tener dos variaciones, o sea, podemos que sean tanto voluntariamente, ¿verdad? Que alguien lo introdujera pues sin ninguna, por accidente básicamente. Y hay otros que son naturales, por ejemplo, si nosotros estamos en la parte de caña, pues muchas veces siempre van a venir ahí estillas de madera, piedrillas, ¿verdad? Porque es natural que nosotros tengamos esos tipos de peligro. Ahora nosotros vamos a tener pues controles que nos ayuden a garantizar este, esos peligros, pero entendamos que son naturales, ¿verdad? Eh, si nosotros tenemos, eh, no sé, por ejemplo, joyas, yo creo que ya ahí no va a ser ni accidental ni natural, ya eso va a ser por descuido, ya eso es otro tema, ¿verdad? Nadie debería meterse con el anillo ahí de matrimonio, ¿verdad? Porque no me lo puedo quitar porque mi esposa no me deja o mi esposo no me deja. Bueno, ya sabemos y entendemos que eso no puede pasar, pero aún así no sale, siempre termina saliendo alguien astuto por ahí que quiera pasarse, ¿verdad? No solamente con un anillo, sino con los aretes, por ahí. Entonces, bueno, a ustedes las chicas también que les gusta andar con las uñas pintadas, a las que les gustan. Creo que cuando estamos en la parte de alimentos no se puede, ¿verdad? Entonces, es todo un tema también, pero son consideraciones que nosotros vamos a ir evaluando. Tal vez no entra como en un peligro físico, ¿verdad? Pero son contaminantes. Bueno, continuamos. Peligros químicos. Toda sustancia química presente en el alimento en forma natural, intencional o accidental que resulte potencialmente perjudicial a la salud del consumidor a corto, mediano y largo plazo. Puede aparecer en los alimentos de forma natural, ¿verdad? Como les comentaba, o resultar de contaminación durante su elaboración. Entonces, vamos a ver, los peligros, como les decía, puede ser que ocurran por diferentes razones y es ahí la importancia de ir analizando, ir contemplando, ir evaluando cuáles son esas maneras que se puedan ir presentando dentro de nuestros peligros. Peligro biológico, cualquier organismo vivo presente en el producto que pueda causar un problema de salud de forma directa o indirecta. A este tipo de microorganismos se le conoce como patógeno. Entonces, aquí viene la parte que es un poquito más riesgosa, que es la que nosotros no podemos ver, y la parte de bacterias, ¿verdad? Como virus, hongos, parásitos. Y el problema de la parte biológica es que, ¿verdad? Si tenemos una bacteria, pues son seres que se van a ir pues multiplicando a través de factores como el ambiente, la temperatura, y se multiplican por grandes cantidades. Entonces ahí que tengamos una prolificación de estos patógenos. Entonces siempre es importante pues controlarlos. Eh, Muchas veces lo que les decía a ustedes, la temperatura, si tenemos temperatura ideal, pues vamos a tener crecimiento bacteriano o de virus o hongos o parásitos. Por eso es que hay algunas organizaciones o algunas empresas o algunos procesos que nosotros tenemos una etapa final, tal vez que sea de temperatura, ¿verdad? Y dicen, no, pero déjelo, al final cuando se mete al horno todo eso se desaparece, ¿verdad? Entonces, pues sí y no, se van a desaparecer porque son temperaturas muy altas, pero no está bien mantener los peligros como dejarlo para un tratamiento térmico ahí, lo que es la cocción, ¿verdad? Yo he visto panaderías que, que sinceramente no se puede ni comer el pan, pero
como tenemos al final el proceso de horneado, entonces todo ese montón de cosas que hicieron mal, los he visto hasta con el teléfono, por ejemplo, la basura de tal vez el sábado o domingo se acumuló la basura y ahí están haciendo la masa del pan y a la par la basura y eso huele pero como a diablo y ahí están trabajando haciendo el pan y como tienen la confianza de que van a meter el pan al horno y ahí se va todo, pues lo trabajan de esa manera, ¿verdad? Tal vez no tienen previamente un sistema de calidad, no tienen su casa, pero muchas veces esos procesos no son tan controlados. Bacterias, estos microorganismos están presentes en cierto grado en algunos alimentos crudos, pero este nivel puede elevarse considerablemente a causa de prácticas inadecuadas en el almacenamiento. Lo que les comentaba, ¿verdad? Si nosotros tenemos condiciones adecuadas de almacenamiento, pues vamos a aumentar el grado de crecimiento bacteriano de nuestros productos o de nuestras materias primas. Los alimentos cocinados, si no son adecuadamente manipulados y almacenados, representan frecuentemente medios fértiles para la rápida proliferación de las bacterias. Eso es lo que les comentaba igualmente, ¿verdad, chicos? Siempre es importante considerar una adecuada manipulación, almacenamiento en condiciones ideales para evitar cualquier tipo de crecimiento bacteriano. El virus, bueno, puede prevenir de los alimentos o del agua de ser transmitidos a los alimentos por contacto humano, animal u otro. Los virus no pueden reproducirse fuera de la célula viva, por lo tanto no se pueden multiplicarse en los alimentos, solo pueden ser transmitidos. Entonces, si yo estornudo, no es que ahí se va a hacer un montón el virus va a crecer, no, el virus se va a quedar ahí, pero cuando llega al consumo de la persona, si no sé, si yo estornude fuerte en la materia prima o en el producto terminado y llega a la persona, pues ahí va a estar viviendo un cierto tiempo, entonces lo que sirve es como un vehículo transportador para llegar a otro cuerpo y pues hacer el daño, ¿verdad? Hongos, bueno, entre los hongos se incluye el moho y la levadura. Los hongos pueden emplearse en la producción de ciertos alimentos como el queso, no obstante algunos de ellos producen sustancias tóxicas y nicotoxinas que afectan a los seres humanos y a los animales. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí el concepto de un catalizador. Bueno, un catalizador lo que hace es una sustancia que acelera o disminuye el tiempo de reacción de un producto. ¿Quién tiene la mano levantada? Profe, yo tengo una duda. Una vez hablando con un señor y él me dijo que los yogures los hacen de gusano. ¿Qué tan cierto podría ser lo que el señor me dijo? Que los yogures son que llevan gusanos, no sé qué, para... ¿Cuál es la pregunta? Por es que no te escuché bien. El yogur. Que para hacer el yogur lleva gusanos. ¿A usted le dijeron que el yogur tiene gusanos? Sí, lleva gusanos en preparación. ¿En serio? Sí, así me dijo y entonces yo siempre he tenido esa... Con los yogures siempre eso, porque él me dijo que para elaborar los yogures se utilizaban gusanos. Bueno, seguramente gusanos debía tener él en la cabeza o tenía problemas, no sé. Porque si el yogur tiene gusanos es un problema de seguridad alimentaria, ¿verdad? El yogur es un producto lácteo y se fermenta con bacterias específicas en la presencia... Perdón, es que me está hablando un compañero suyo. Pero no. Más bien, si tuviera gusanos indica una contaminación y es posible que el yogur haya sido, pues no sé, almacenado, procesado en condiciones inadecuadas. No sé, eso es como el tiempo de antes, decir una cosa de esas. ¿Será que malinterpretó la forma de las bacterias? Y entonces se imaginó que eran gusanos, no sé, pero él sí me dijo que llevaban gusanos. Vamos a ver, por ejemplo, chicos, hay productos que por su naturaleza van a tener ciertos... Tal vez lo que le digo es que
o él lo ve así. Eh, hay frutas, no sé, tal vez la fresa, yo no sé si ustedes han visto, pero la fresa tiene muchos gusanos, ¿verdad? Si no se desinfectan, si no se tratan adecuadamente. Entonces, dependiendo la fruta con la que se está trabajando, pues hay productos que tienen gusanos. Eh, entonces, puede ser que ahí se vaya el gusano que él habla, ¿verdad? Pero en realidad no debería tener gusanos, o sea, naturalmente no debería tener. Y era este otro ejemplo que les iba a dar. Por ejemplo, con el cereal, el cornflakes normal. En el cornflakes normal, el maíz, es muy normal que dentro del cornflakes, o de, más bien dentro del maíz que se va a procesar, hayan ratas o roedores, como ustedes lo quieran ver. O sea, es muy normal que eso ocurra. O sea, vamos a ver, ocurre porque es que tenemos la materia prima. Por más controles que se tengan, siempre va a ser un poco difícil que no tengamos pues, errores, porque son almacén, son bodegas muy grandes. Pero cuando viene el tratamiento de cocción y todo ese tipo de tratamiento que tiene el alimento, pues se disminuye y se minimiza todos los riesgos posibles que pueden haber a la hora de tener, a la hora que pueda tener contacto con las personas, ¿verdad? Entonces, por naturaleza no debería tener gusanos. Yo no, o sea, ¿quién va a tener gusanos en un yogur? O sea, es imposible, ¿verdad? ¿Quién tenía la mano por ahí? Yo, profe, y profe, eh, también he visto como como unos gusanillos en el arroz. Digamos, eso puede ser también normal. No, es que digamos, ves que vamos a igual, parecido. Eh, por características propias del producto puede ser que lo tengan, pero no deberían tener. Ese gusanillo tiene un nombre, pero se trabaja para que no tenga ese gusano. Muchas veces crece porque tal vez no tuvo un tratamiento correcto, pero que ustedes compren arroz con gusanos no es normal, no debería suceder, ¿verdad? Muchas veces es porque no tienen los controles adecuados. Y ya que ella dijo eso, de hecho a veces en la masa sí a mí me han salido gusanitos blancos dentro de la masa y la masa viene empacada. Entonces eso hace un producto, un mal proceso, pero sí, son gusanitos blancos pequeñitos, igual en el arroz, ¿es cierto? Ya que ella dijo eso sí es falso. Sí, es no sé, como un tipo de polilla, una cosa así, y lo que son como cereales, harinas, semillas y tal vez algunos frutos secos, tenemos esa larva, ¿verdad? Muchas veces tal vez porque no se controló la humedad, porque no hubo controles previos, ¿verdad? Entonces tenemos ese crecimiento, pero de que si yo voy al supermercado y compro el arroz y digo, bueno, es que es normal, ¿verdad? No. Hay condiciones, por ejemplo, lo que sí es normal, vamos a entender, lo que sí es normal que si yo voy y compro una culiflor y esa culiflor tenga gusanos, pues estoy comprando un alimento que no tiene ningún procesamiento, ¿verdad? Que no tiene, muchas veces están tal cual, así como las recolectaron, así las están vendiendo, tal vez un poquito de plástico, pero no tiene ningún tipo de desinfección o algo así. Entonces es normal, por eso hay que lavar las frutas, las verduras y todo ese tipo de alimentos por lo mismo, ¿verdad? Porque no tiene como ese tratamiento. Pero el arroz, aunque venga empacado, ya debería estar listo para el consumo y no debería tener como ese tipo de larvas o ese tipo de polillas y o insectos. De hecho, siempre es importante y se mantiene controles estrictos a la hora de control de plagas en la parte de cuando tenemos granos, ¿verdad? Como frijoles también. Pero que yo compre arroz y que yo diga, que es normal que venga con gusanos, ahí lo lavo nada más. Ustedes están comprando un producto que tiene problemas de inocuidad, ¿verdad? Cosas que son, que sí pasan, pero que realmente no deberían, como que le salga una vez que era uno en una java de pollos. Una culebra. Pero la culebra. Sí,
yo creo que también por lo que les decía, ¿verdad? Por condiciones naturales de los procesos, eh, puede que llegue y suceda algo así. Difícilmente es una vez que se va a ir en los alimentos, ¿verdad? Lo que puede correr el riesgo es usted de que de que la muerda y que le dé una infección, ¿verdad? Siendo una beca. Pues Pero dijo que la java, sí, sí. Una vez que salió una java de pollo. a veces, bueno, por eso mismo, ¿verdad? Porque son condiciones tal vez naturales del proceso, pero no debería, ¿verdad? O sea, por lo menos lo del gusano sí no debería, ni tener ese tipo de, de gusanos, como también decía por ahí Stephanie, en el arroz. Y bueno, ahí lo que quería mencionar, chicos, era que muchas veces tenemos un catalizador. Entonces, cuando tenemos un catalizador, dice que es una sustancia que acelera o facilita una reacción química sin ser consumida en el proceso. En otras palabras, podemos decir que que un catalizador permite que ocurra ciertas transformaciones en alimentos sin sufrir cambios permanentes o ser parte del producto final. Entonces, es simplemente que tenemos no sé, entiéndase un catalizador como una sustancia que nos ayuda a acelerar el tiempo de por ejemplo, en el yogur va a intervenir un catalizador que es el tiempo como de descomposición para obtener el yogur. Entonces, ahí es donde usamos un catalizador, pero y que nos ayuda como fermentador y todo lo demás. Tienes toda su historia. Pero no es que nosotros vamos a echar un poco de gusanos para que se haga el yogur, ¿verdad? No hemos llegado a ese punto todavía. Tan natural, tan orgánico. Parásitos, bueno, son huéspedes específicos en ciertos animales y en algunos de sus ciclos en los seres humanos. En enfermedades parasitarias están relacionados con productos cárnicos como cocinados o alimentos listos para consumir que han sido contaminados, ¿verdad? Como la pulga, garrapatas, gusanos de corazón, arquiris. Estos gusanos a veces hasta están y no los vemos en el agua, ¿verdad? Entonces, por ahí también cierto tener controles diferentemente de los productos porque pueden ser que se encuentren de una u otra manera y siempre va a depender donde se puedan encontrar según nuestras materias primas, ¿verdad? Eh, Control de peligros, chicos. Dice que es un control de una fuente, control de procesamiento y control ambiental, control de peligros químicos. Aquí ya los vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces la fuente es como la materia prima, el procesamiento son las actividades que nosotros vamos a desarrollar a través de la fuente. Una vez realizada nuestro procesamiento, vamos a obtener un producto terminado y vamos a tener un almacenamiento. Y es importante siempre mantener los controles de etiquetado. Hay un tipo, no, hay un tipo no. Tenemos toda una legislación que nos dice a nosotros cuál es la información mínima requerida para un producto, ¿verdad? Entonces ahí van, no sé, como el peso, el lugar donde se fabrica, ¿verdad? El uso previsto, no sé, la parte nutricional, ¿verdad? El nombre del producto, en base a qué se está realizando el producto, si es a base de pollo, si es a base de carne de res. Entonces, nosotros tenemos, son como 12 puntos de requisitos obligatorios que tiene que tener fecha de vencimiento, fecha de elaboración, lote, no sé, son varios puntos que tenemos que cumplir en el etiquetado de un producto. Controles de peligros biológicos, bueno, eliminar o reducir significativamente el peligro. Eso es lo que buscamos a la hora de mantener los controles biológicos, impedir o reducir al mínimo la proliferación de microorganismos y toxinas, ¿verdad? Siempre todo esto enfocado en la parte de biológica y controlar la contaminación, que es lo más importante a través de nuestro control. Nosotros también, chicos, por ahí tenemos la contaminación de alérgenos, ¿verdad? Que, o sea, por ahí tenemos varios tipos de alérgenos. Entonces, cuando hablamos de alérgenos, según nuestros peligros físicos, químicos y biológicos,
Vamos a preguntarle, ¿dónde contemplamos los peligros biológicos? Gianfranco. Gianfranco, ¿estás? Se durmió Gianfranco. Cuénteme, Absalón. Era de los organismos. Sí, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, los 14, no sé, alérgenos, ¿verdad? Que hablamos ahí de huevos, de pescados, de cacahuates, no sé, de lácteos, de frutos con cáscaras, de la, no sé, de sulfitos, de moluscos. Esos son los alérgenos, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a tener contaminación de alérgenos y puede ser un peligro. Cuando hablamos de si son un peligro, donde nosotros deberíamos hacer el análisis en la parte física, en la parte química o en la parte biológica. La parte física, ¿no? No, pues contemplamos en la parte biológica. Ahí es donde nosotros vamos a analizar si nosotros tenemos alguna contaminación, ¿verdad? Por contaminación cruzada, nosotros lo vamos a analizar en la parte microbiológica, o en la parte biológica. ¿Qué significa puntos críticos de control? Bueno, según el Códice Alimentario, ¿verdad? Define como un PCC fase en la que puede aplicarse un control y es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos para reducirlo a un nivel aceptable. Aquí ya si viene ya un poquito más detallado lo que es un PCC, ¿verdad? Entonces, en cualquier etapa del proceso descrita en el diagrama de flujo, lo que les comentaba, ¿verdad? Donde un peligro pueda ser controlado, es decir, la fase en la cual se puede realizar un control, vamos a prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable el peligro que pueda afectar la inocuidad de los alimentos. Mediante muchas veces un PCC puede ser a través de la temperatura, ¿verdad? Entonces siempre va a depender mucho de lo que nosotros estemos analizando, pero ahí donde ya aquí se empieza a poner lo bonito de cómo nosotros tenemos que ir controlando nuestros puntos críticos de control, ¿verdad? Entonces el equipo HASA, ¿verdad? O el equipo que previamente se construyó para darle seguimiento al HACCP deberá determinar en qué fase está presente el peligro y si existen medidas de control para el mismo. Entonces, no sé si por ejemplo tenemos una fase, el peligro puede ser controlado de manera favorable, ¿verdad? Y el control es esencial para la inocuidad. Nosotros vamos a ir analizando cuáles son esas fases para poderlo contemplar como un PCC. Entonces, para el análisis de las especificaciones también se debe tener cada una de las etapas para garantizar la inocuidad, ¿verdad? Eso es mediante nuestro diagrama de flujo. Para poder determinar cuál etapa puede ser un PCC, debemos considerar de manera algunos periodos que pueden ser activos, ya sea en la duración, en la restitución de materia prima, ¿verdad? En la formulación, durante el almacenamiento, durante el detector de metales, ¿verdad? En el producto terminado, o sea, en la congelación. Nosotros ahí es donde vamos a ir contemplando cuáles pueden ser algunos peligros que nosotros podamos ir analizando. Y vamos a continuar. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si luego de identificar un peligro determinado que se ajuste a efectuar un control para salvaguardar la inocuidad de nuestros productos, pero no existe ninguna medida, entonces el proceso deberá modificarse en esta fase o en cualquier otra anterior o posterior al fin de incluir una medida de control. O sea, si nosotros no tenemos una medida de control, llámese, no sé, temperatura o detector de metales, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a minimizar el peligro, entonces nosotros tenemos que devolvernos a establecer una medida de control, pero debe de existir una medida de control. ¿Cómo determinamos
un PCC? Bueno, para determinar un PCC dentro de un sistema HSP podemos someterlo el peligro a un árbol de decisiones similar al propuesto en la dirección del COEX. Entonces, aquí es importante también determinar mediante el árbol de decisiones. Por aquí está el árbol de decisiones. Si no es con 6. Ah, no, es acá. Entonces, vamos a verlo, chicos. No lo puedo abrir, pero bueno. Aquí está junto lo que es el árbol de decisiones para que lo puedan verificar. Ah, bueno, aquí viene ya. Ahí se lo compartimos. Es aquí en donde nosotros vamos a ir analizando si existe si existe una o varias medidas preventivas de control. Si existe, seguimos a la otra pregunta. Y si no, es necesario un control para este. Es necesario el control para este para poder seguir avanzando. Entonces, una vez establecido la medida, vamos a preguntarnos otra vez: ¿ha sido esta fácil específicamente conseguida para eliminar o reducir a un nivel aceptable el peligro? Si es un sí, es un PCC, y si es un no, entonces podría un peligro identificado producir una contaminación superior a niveles aceptables o aumentarla a niveles inaceptables. Entonces, si es específicamente, por ejemplo, Alberto nos hablaba ahí que nosotros tenemos, no sé, el detector de metales, propiamente por eso Raquel decía que sí es importante estarlo verificando, tenerlo controlado, porque es un PCC. Entonces, si es específicamente una medida de control para reducir el peligro, va a ser un PCC. Y bueno, aquí pasamos a la otra pregunta: si se eliminan los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable, es una fase posterior y no es un PCC, sino si es un sí, no es un PCC, y si es un no, es un PCC. Todas las decisiones que nosotros, el análisis que nosotros hagamos, tenemos que pasarlo por el árbol de decisiones. Es importante mantenerlo en consideración, porque siempre va a ser importante realizar la toma de decisión con el análisis del árbol de decisiones. Y aquí siempre es importante pues tener al equipo de inocuidad, porque es las personas que nos van a dar a nosotros cómo vamos a contemplarlo, ¿verdad? Entonces, por ahí les decía, también tenemos admisibilidad o inadmisibilidad en los procesos, ya sea temperatura, humedad, tiempo, peso, AW, que es la medida del agua, el pH, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se debe considerar para un PCC. Casi siempre va a ser cuantitativo, porque es una unidad con la que yo voy a medir, ¿verdad? Va a ser controlado con base al peligro y estimar qué tan difícil es medirlo y cómo se realiza esta medición. Es importante también, ¿verdad? Porque si es un PCC pero no tengo cómo medirlo, entonces no se convierte en un PCC, o tengo que buscar una manera para poderlo medir. Vamos a ver, límites críticos, el LC, ¿verdad? Una vez que el equipo identifica en los PCC, determina los límites de parámetros que se utilizarán para inspeccionar la incidencia del peligro. A esto se le llama límite crítico. Nosotros vamos a tener un límite, y con ese límite es que nosotros vamos a establecer pues nuestro criterio de si acepto o no acepto la medición. Entonces, es decir, que los valores mínimos y máximos son los parámetros físicos, químicos y biológicos que se deben controlar en un PCC, y en cada PCC se debe establecer y especificar los límites de control, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está en la imagen, ¿verdad? Puede ser que este punto y este otro punto estén fuera de rango. Entonces, siempre es importante también analizarlo, ¿verdad? Por qué fue que se establecieron y por qué fue que se salieron de los límites, y bueno, ver qué fue lo que pasó. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a identificar posibles causas de una desviación. Justificación de los límites críticos. El establecimiento de límites críticos puede obedecer a la necesidad de satisfacer las necesidades de los reguladores gubernamentales, las normas de la empresa y la observancia de los principios fundamentales en datos científicos. Muchas veces ya tenemos previamente parámetros
de medición que son los que nosotros vamos a trabajar. Entonces de ahí es que viene la justificación, y si nosotros no tenemos una justificación lo vamos a hacer en base a un histórico, en base, sino también con información este, científica, ¿verdad? Vamos a investigar para poder tomar criterios para poder aceptar un mínimo o un máximo de límites permisibles. Motivación para los límites críticos, bueno, la calidad, para obtener un producto de mejor calidad, ¿verdad? Si nosotros establecemos límites vamos a garantizar pues la mejor calidad. La prevención, para evitar el que sobrepase el límite de control, y para considerar la variabilidad de la norma de un equipo usado, ¿verdad? Algunos ejemplos de límites críticos era lo que les mencioné anteriormente: el pH, ¿verdad? Temperatura, no sé, temperatura de llenado, temperatura interna, temperatura del horno, la velocidad de la banda del horno, temperatura de la cámara, cantidad permitida de los aditivos. Estos son algunos ejemplos de los que nosotros podamos considerar como límites de control, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a tener, no sé, una temperatura de 90 grados, de 100 grados, ya nosotros tenemos como límite cuál es nuestra temperatura, y de esa temperatura no puede sobrepasar, ¿verdad? O tenemos un umbral, ¿verdad? Con cierta temperatura que podamos ir contemplando. Algunos temas también de calidad, ya no es por propiamente sino inocuidad, que también, no sé, si está sobrepasando la temperatura ya vamos a tener tal vez un problema de calidad, pues la duración del producto ya no va a ser la misma porque era 100 grados y se pasó a 115, a 120. Entonces no me está afectando la inocuidad, pero me está afectando la calidad. Entonces es también importante considerarlo. Yo creo que ya los cambios nuevos de la norma ISO, de la FCC 22000 en la versión 6 ya nos habla también de la calidad. Entonces por ahí también es importante considerarlo, tal vez como punto importante la gestión de la calidad también. Y bueno, temperatura del horno, velocidad de la banda del horno, temperatura de la cámara, cantidades permitidas en los aditivos. Eso es un tema bastante importante también. Por ahí también tener los equipos validados, calibrados, para poder utilizar cantidades permitidas correctamente de los aditivos que nosotros vayamos a utilizar en los productos. Y chicos, bueno, eso sería todo por hoy. No sé si hasta aquí tengamos dudas, consultas. Preguntas, chicos. Sobre el examen, ¿Tienen ganas de hacer el examen? ¿verdad que queda habilitado? Ya lo voy a habilitar. Dame un segundo para ver una cosa. ¿Ya está habilitado o no? ¿Ustedes lo pueden ver, no? Sí. Ok, entonces ya está habilitado, chicos. Voy a tener la grabación.